¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Les mando un saludo. Vamos viendo quién empieza a conectarse para escuchar la palabra de Dios. Araceli, Carlucero, ¿qué tal? Beatriz Morales, por ahí vi a Berta también, Patti, Georgette, Ketimarán, la familia García, Diana. Buenas noches, Manuel, qué gusto saludarte. Beatriz Ontiveros, buenas tardes a todos. Pidio, ¿cómo sigues? Pidio, seguimos orando en la iglesia por ti, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, te levante poderosamente. Gracias a Dios, gracias a Dios. Rosario, ¿cómo estás? Rocío, buenas noches. Katy Camarillo, buenas noches. Pati Castañeda, la maestra Pati Zambrano. Qué gusto, pues ya abrimos en las dos iglesias los domingos, ya estamos sirviendo tanto en México como en Valle de Bravo, así es que coordínate ahí para que te puedas acercar. Sí, gracias grandemente. Somos bendecidos en la promesa que es Cristo, en la simiente que es Cristo, ahí es donde somos bendecidos. ¿Qué tal, Verónica Victoria? Buenas noches, qué gusto saludarte. Ahí es donde tenemos la bendición en Cristo Jesús, la simiente de Abraham. Hoy es el tema de hoy, ¿sí? Hoy es el tema de hoy, así es que prepárate para recibir que nosotros somos bendecidos con las promesas que Dios le hizo a Abraham a través de su simiente, no en su simiente, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Leo? ¿Qué tal? Buenas noches, Georgette, ¿sí? Buenas noches, Pidio, qué gusto saludarte. Apo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Es que vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la sabiduría y la revelación para que nuestra fe se fortalezca más, para que sepamos en quién estamos, porque estamos en Cristo, donde está todo un plan de Dios maravilloso para todos nosotros, ¿sí? Para todos aquellos que por medio de la fe hemos recibido a Jesucristo y a los que fuimos llamados por nuestro Señor. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, cuán gozo saber que tú nos llamaste a Cristo, porque nadie puede venir a ti, mi Señor Jesucristo, si no les es dado por el Padre, para que por medio de recibir a Jesucristo, por medio de la fe, Señor, recibamos todas las promesas tuyas para todos los que te amamos, Señor, para todos los que tú estás transformando y estás cumpliendo un propósito divino. Tú lo dijiste, ya nos diste vida eterna. Y esta vida está en tu Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y quién tiene al Hijo? Todos aquellos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias por ese milagro maravilloso que has hecho nosotros, porque tu justicia es por medio de la fe. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Buenas noches a todos. ¿Sí? Elena, buenas noches. Buenas noches a todos. Fíjate, uno de los temas que hoy hemos estado estudiando toda la cronología del Antiguo Testamento. Para irlo estudiando, nosotros nos vamos dando cuenta de otras cosas que nos va revelando el Señor. Fíjate qué importancia era de que Isaac bendijera a Jacob. Que Isaac, ¿qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Buenas noches. Que Isaac bendijera a Jacob. Ya sabemos que Rebeca hizo un truco ahí para que fuera bendecido Jacob, pero ese ya era un plan de Dios.
Ya era un plan de Dios. Y Dios dijo, yo voy a bendecir a la simiente de Abraham, no a las simientes, porque Abraham tuvo a Ismael, después Abraham tuvo a Isaac, desde luego, que ese es de donde viene la simiente, y también tuvo otros hijos, ¿sí? Y es a la simiente. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿sí? El Señor dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Mira, abre tu Biblia en Génesis 17. Génesis 17, voy a tomar un poco de agua porque me puse muy ronco. Fíjate, Génesis 17, 19. Dice, Génesis 17, 19. Respondió Dios a Abraham, ciertamente Sara tu mujer, Sara que tu mujer, Agar no es tu mujer, aunque te hayas allegado a ella, Abraham, ella no es tu mujer. Tu mujer se llama Sara, con la cual te casaste, te hiciste un pacto delante de mí. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Sí? Entonces le habla después de Ismael, dice, en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de Ismael una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Ya porque su fe de Abraham ya estaba muy fortalecida. ¿Sí? Y entonces vemos que la promesa fue hecha a Isaac, a su descendencia. Pero lo que nosotros tenemos que ver, ¿quién es la simiente? Y sabemos que Dios nos dice que la simiente es Cristo, ¿sí? Mira, vamos aquí a Gálatas 3:16. En Gálatas 3:16, Dios nos empieza a mostrar todo este misterio tan hermoso de la simiente. Gálatas 3:16, vamos a ver, después de los Corintios, dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, la acabamos de leer, le dijo Dios a Abraham, Sara tu mujer va a tener un hijo y llamará su nombre Isaac, y en esa simiente voy a bendecirte, ¿sí? Y esas promesas serán para toda su descendencia hasta que llegue la simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y ve, ¿cuántas generaciones pasaron para que el Señor Jesucristo viniera? 14 generaciones desde Abraham. Mira, vamos a leerlo ahorita aquí. Deja una marquita aquí. ¿Cuántas generaciones vinieron para que llegara la promesa? Mira, abre aquí tu libro de Mateo 1, ¿sí? Y en Mateo 1 dice Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, 14.
y de la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Entonces, si multiplicamos 14 y 14 son 28, y 28 más 14 son 42 generaciones pasaron para que se diera la simiente que es Cristo, ¿sí? La simiente que es Cristo. Y entonces aquí en Mateo tú ves la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y dice en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob engendró a Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego Jacob engendró a sus hermanos de Judá, que son las 11 tribus, ¿sí? de las cuales fueron parte de la ley. Dios quería salvarlos a través de la fe, haciéndoles ver que tenían que recibir a su Hijo Jesucristo. O sea, ese pueblo no estaba desconocido, esas 11 tribus, ¿no? Ni las mismas tribus de Judá, sino solamente en la descendencia, porque aquí vamos leyendo y vamos viendo la descendencia hasta Cristo. Esta descendencia, estás hablando de 14 generaciones, desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación, de la deportación hasta que nació nuestro Señor Jesucristo, o sea, 42 generaciones. Ahora, dices, bueno, entonces, si la simiente es Cristo, ¿qué tiene que haber hecho el pueblo? Recibir a Jesucristo para disfrutar de las promesas de Dios hechas a Abraham, para disfrutar de las promesas hechas a Abraham. Entonces, regresando aquí a Gálatas, ¿sí? A Gálatas 3, dice 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y desde luego a su pueblo, ¿sí? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿sí? Versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, ¿sí? Después de Abraham. No abroga el pacto que Dios ratificó para con Cristo, ¿sí? O sea, la ley no fue el camino para que llegara Cristo, ¿no? La ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Él le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Recuerda que Dios sacó a Abraham y le dijo, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Dice, si puedes contarlas. Y el otro pues dijo, no, imposible que las cuentes, Señor. Pues así va a ser tu descendencia. Hay una promesa que en tu simiente voy a bendecir a toda la humanidad, pero por medio de mi justicia, la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Así es que por eso vemos que para llegar a Cristo tenemos que ser llamados por el Padre Celestial. Tenemos que ser llamados por el Padre Celestial. Y entonces dice aquí, en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, nuestro mediador es Jesucristo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera,
porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Fíjate que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a sus hermanos judíos: permítanme, la salvación no es por la ley nos fue dada para que nos portáramos mejor, pero la justicia de Dios viene a través de la simiente de Abraham, que nada tiene que ver con la ley, fue dada 400 años después. Entonces, Dios había dado una promesa que en esa simiente iba a bendecirlos a todos. Entonces, Pablo está tratando de ganar a sus hermanos judíos diciéndole: no se estén confiando en la ley, porque la ley dice que maldito aquel que no cumpla todas las cosas escritas para hacerlas. Mira, aquí en Gálatas 3 dice 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. O sea, Dios en su presciencia, Él ya sabía que aunque les dio la ley fue dada para que se dieran cuenta de todas las transgresiones que cometían, para darse cuenta de que se portaran mejor hasta que llegara la simiente. Y que cuando llegara la simiente, que es Cristo, ellos, al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, los iba a limpiar de todo pecado, les iba a dar un espíritu nuevo, iba a poner su espíritu en ellos. Así es que de esta manera Dios podía tratar. Entonces por eso dicen: si tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, serás salvo. ¿Y por qué vas a ser salvo? Porque Dios te está incrustando en el cuerpo de Cristo y Dios se va a encargar de que tú lo obedezcas, porque eres hijo de Dios y en Él vives, en Él te mueves y en Él eres. Y Dios va a tratar contigo hasta cumplir su palabra de limpiarte de pecado por medio de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso dice en Primera de Pedro: santificados en el Espíritu para obedecer. Para obedecer, desde luego obedecer todos los mandamientos de Dios que están expresados en la ley, ¿sí? Así es que si tú por el Espíritu de Dios terminas con tu pecado, vas a poder vivir. Si no terminas con él, te vas a quedar en la tribulación, pero en la tribulación Dios va a hacer que cumplas eso, ¿sí? Por eso es muy importante poder entender este tema. O sea, Dios lo que está escribiendo el apóstol Pablo aquí es decirle a todos: mira, nadie se va a poder justificar por la ley. Así es que yo les puedo decir que antes de la ley fue hecha la promesa y la ley no tuvo nada que ver, hermanos de Israel. Nada tiene que ver la ley. No tienes que regresarte a la ley. Sí vas a obedecer la ley, la tienes que conocer y la vas a obedecer, ¿sí? Qué impresionante es manera de que la bendición viene a través de la promesa de Dios. Fíjate, entonces dice aquí, versículo 20, y el mediador no es uno, 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, nadie va a poderlo hacer sino a través del propósito divino de Dios. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo lo encerró bajo pecado, es decir, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y mucha gente dice: yo no soy pecador y todo, mira, yo no soy pecador, el otro, pero Dios encerró todo en pecado. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa
que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿sí? Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro maestro para mostrarnos el pecado, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, le está escribiendo el apóstol Juan, el apóstol Pablo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la venida a la fe ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque somos justificados por Dios. Aunque tú peques, sigues siendo hijo de Dios. Y Dios va a tratar contigo, te va a azotar, te va a disciplinar, te va a corregir, porque eres hijo de Dios. El Señor dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú ve en la historia, o sea, tú ve en tu propia historia momentánea o tu propia vida o la de algunos hermanos, ¿cuántos hemos confesado a Jesucristo y hemos nacido de nuevo y hemos pecado y hemos fallado a Dios y no hemos dejado de ser hijos de Dios? Porque si algo está convencido, ¿sí? Si algo está convencido, aleluya, sí, Pati, aleluya. Si algo está plenamente convencido el apóstol Pablo, que la obra que comenzó Dios en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo, entendiendo que el día de Jesucristo va a ser ese día que Él baje con la nueva Jerusalén y va a recibir a toda esa iglesia desobediente que no quiso obedecer a Cristo en sus mandamientos, no llevó cautivos sus pensamientos, fue rebelde. En ese momento, después de salir de la tribulación, los va a convertir a todos en Señor, en santos, ¿no? Ahorita estamos en tiempos de la gracia donde nosotros podemos, por la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu que mora en nosotros, ir creciendo para que Dios vaya poniendo en nosotros el querer como el hacer, para ir terminando con nuestro pecado, ¿sí? Ahí vamos caminando todo, como dice en Primera de Pedro, que vamos padeciendo para ir terminando con nuestro pecado, puesto quien ha padecido, dice Pedro, inspirado también por el Espíritu Santo, quien ha padecido ha terminado con el pecado, ¿no? Ha terminado con el pecado. Pero lo impresionante de esto es que veamos que Dios hizo todo un plan perfecto hasta que llegase la simiente, ¿no? Y entonces vemos aquí en Isaac. Ahora, dices, bueno, en Isaac te será llamada descendencia, pero Isaac tiene 2 hijos. Y no porque Rebeca haya tenido primero uno, eran cuates, ¿no? No sé si eran gemelos, creo que dice ahí en la Biblia que eran gemelos. Pero no, porque era uno velludo y otro güero, en fin, esa parte ahorita no tiene importancia para nuestro estudio, ¿no? Aurea Estrada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, a ver, ¿por qué Dios determinó que era en Jacob la promesa y no en Esaú, ¿no? Entonces, vemos ahí cosas de misterios de Dios, porque Dios había dicho que la simiente vendría a través de Jacob, ¿sí? Mira, vamos al libro de Romanos 9. Vamos al libro de Romanos 9, del 1 al 13. Vamos al libro de Romanos 9. Dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Imagínate, o sea, no estar en la simiente, no estar en la promesa que Dios hizo a Abraham,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, porque son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, este pueblo tenía que vivir bajo la ley para portarse mejor, pero tenía una promesa de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo, nuestro Padre, lo envió y dijo, a los suyos viene, pero los suyos no lo recibieron, no creyeron en su nombre, y entonces no les pudo dar la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú recibes a Jesucristo, estás recibiendo la promesa de en la simiente que es Cristo. En la simiente que es Cristo. Así es que, por eso, el apóstol Pablo, deja ahora una marca aquí, ¿sí? Y vete aquí a Gálatas, y dice aquí, en Gálatas 3, dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, son la descendencia de la promesa. Los que son de fe, ¿sí? Saber que son los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Dices, a ver, pero Abraham tuvo a Ismael. No, pero tú vienes, tú eres hijo de Abraham por medio de la promesa. No de Ismael, no de Esaú, sino a través de Jacob y a través de Judá. ¿Sí? Y entonces dice aquí, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, en ti, en tu simiente, ¿sí? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿sí? Son bendecidos con el creyente Abraham. Así es que dice en el versículo 13, y la ley no es de fe, sirvió para que conocieran sus transgresiones. Ahora nos sirve para saber todo el pecado, porque no si no estuviera la ley, no conociéramos el pecado, ¿sí? Si la ley no lo dijera, ¿sí? Mira, vuelve a dejar ahí una marquita y Dios nos está llevando a versículos muy, muy, muy hermosos. Vamos aquí a Romanos 7, ¿sí? Romanos 7. Dice Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces la ley, ¿qué hace vernos? Todo lo pecaminoso que somos. Y todo el propósito por el cual tú tienes que seguir creciendo espiritualmente para que por medio del Espíritu de Dios que mora en ti, tú vayas terminando con tu pecado hasta alcanzar esa perfección, ¿sí? Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero fíjate cómo Pablo se da cuenta del pecado que tiene cuando conoce la ley. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, ¿sí? Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento de la ley produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Se dio cuenta que estaba en pecado al conocer la ley, ¿sí? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy un carnal que me doy cuenta de mi pecado, vendido al pecado. ¿Sí? Entonces, regresando aquí a lo que estamos estudiando el día de hoy. Mira, la simiente de Cristo hace que tú recibas la promesa. La ley te sirve para conocer lo pecaminoso que somos. La ley te sirve para saber con cuántas cosas tienes que acabar. Pero tú eres salvo por la promesa. Y donde Dios inicia una obra, la va a terminar, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso es muy importante que las personas nazcan de nuevo, porque si nacen de nuevo, son incrustadas en el cuerpo de Cristo y Dios está tomando un pacto con ellos donde dice: yo voy a hacer que obedezcas mis mandamientos. Y vas a tener, mientras estés en el cuerpo, vas a tener oportunidad de acabar con tu pecado. Pero si no acabas con tu pecado, de todos modos te vas a ir a dormir, pero el día que yo venga a despertarte, voy a hacer que crezcas espiritualmente a través de la tribulación. ¿Recuerdas a 10 vírgenes, no? Las 5 sensatas entraron a las bodas con el Señor con el Cordero. Entraron a las bodas con nuestro Señor Jesucristo. Las insensatas se fueron a conseguir aceite y finalmente lo consiguieron. Porque dice que regresaron con el aceite y tocaron y el Señor les dijo: no las conozco. Van a ser salvas. Van a ser salvas. Pero no serán la nueva Jerusalén. No serán uno con Cristo y Cristo uno con el Padre. Ah, mis hermanos, cuánta revelación de nuestro Señor Jesucristo. La simiente que es Cristo, ¿sí? Mira, estábamos leyendo Romanos 9, permíteme, ya me estaba yo brincando aquí. Vamos, regresa aquí a Romanos 9, ¿sí? Dice, porque yo desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Sí, separado de Cristo, no ser parte de la promesa, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ahí lo vemos en toda la genealogía de Cristo cuando leemos Mateo, ¿sí? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, de quienes son, fíjate, lo voy a leer otra vez, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Y quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Imagínate la promesa que Dios le dijo. Le dijo a Abraham: yo mismo voy a hacer esa simiente, yo voy a venir aquí a salvarlo, ¿sí? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que que descienden de Israel son israelitas, ¿sí? No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Y dices, bueno, estuvo bien, pero después de Isaac hubo 2 niños. Entonces, ¿por qué? Ahí, ¿cuál es el bueno? Los 2 venían en el vientre de Rebeca, ¿no? Y dice, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¡Qué maravilla! Tú ahora ya eres una promesa. Estás en la promesa de Dios de salvarte. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo.
no con Agar, no con la que se casó después de que murió Sara. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal los dos niños, que es Esaú y Jacob, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Sino por el que, ¿qué? Ay, traigo mucha ronquera ahí. Sino por el que llama. ¿Por qué tenemos que pedirle al Señor, a nuestro Padre Celestial? Cuando pedimos por algún familiar, un amigo, Padre, yo te ruego que llames a Cristo, a mi primo, a mi tío, a mi papá, a mi hermano, a mi compañero de trabajo. Porque nadie puede llegar a Cristo si no le es dado por el Padre, para ser parte de la promesa. ¿Sí? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nadie puede llegar a Cristo si no le es dado por el Padre. Aunque sabemos que Dios de tal manera ama a todo el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, yo sé que es la voluntad del Padre, Satanás es el que se interpone, pero también estamos viendo que el Padre tiene que llamar. El Padre tiene que llamar. El que llama es el Padre, ¿sí? Dice aquí, pues aún no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el Señor dijo, el mayor va a servir al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. Y dijo Dios, el mayor va a servir al menor, porque la promesa viene sobre la simiente que es Jacob. Eso lo estaba estableciendo Dios. Y eso lo sabía Rebeca, pero Rebeca pensó que, otra vez en sus fuerzas, que ella podía lograr que Isaac no fuera a bendecir a Jacob. ¿Sí? Ella misma dijo, no, es hora, le dijo a Isaú, vete a cazar un animal para que me prepares un asado y yo lo como aquí, y porque te quiero bendecir, porque yo soy una persona mayor, ya no veo, así es que tengo que bendecir al mayor. Pero Dios había dicho que ese mayor iba a servir al menor. Quiere decir que la promesa la simiente iba a venir a través de Jacob, ¿sí? Y después de Jacob iba a venir a través de Judá. Y si vemos la cronología, el orden de Dios cuando el Señor Jesucristo llegó, de ahí viene Isaí tiene a David, y David viene la descendencia hasta llegar a José. ¿Cuántas generaciones? 42 generaciones para que ese hilito llegara a nuestro Señor Jesucristo, que es la promesa. Y entonces dices, bueno, y las 11 tribus, y cómo se multiplicaron, eran muchos, vivían bajo la ley, y el plan era que recibieran a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, en la grandeza de Dios dices, pero fueron muchos años, muchas gentes iban a todos a morir, aunque fueran obedientes a los profetas, sí, pero hay una promesa de Dios que los va a salvar, ¿sí? Y entonces, aquí seguimos leyendo, dice, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y dice, Señor, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Yo como he escuchado últimamente, ahora que me ha tocado compartir con algunas personas, que les dices, esto es así y asado, dice, oye, se me hace muy injusto. No, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Te parece injusto como lo hace, pero Dios no es injusto, ¿sí? Así es que dice,
como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y dice, Señor, tú mismo dijiste que el mayor serviría al menor, tú ya habías escogido. Y esta parte donde dice que aborrecía a Esaú, lo viene diciendo en Malaquías, reclamándole al pueblo de Dios, decir, ustedes son los escogidos, porque vienen a través de Jacob, ¿sí? Vienen a través de Jacob, y allí en esas 12 tribus, ahí viene mi simiente a través de Judá. Mira, vamos aquí a Malaquías. Y perdón ayer que no tuvimos problemas aquí, como dice mi esposa, con los aparatitos estos que, pues cada vez le agarramos mejor el modo, pero a veces no es fácil. Dice Malaquías, ya ni nos desesperamos, ya toma la calma, que si se puede, no se puede, ¿qué hacemos, no? Malaquías dice aquí, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, es contra Israel, por medio de Malaquías, dice en la profecía, yo les he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación de Esaú, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Sí? Así es que dice Dios, a ver, ustedes las 12 tribus, ustedes vienen bajo la elección de la promesa, a través de Jacob. Entonces, ve la promesa está en Abraham, Isaac y Jacob. Dices de Jacob, tuvo 12 hijos, sí, pero a través de Judá viene esa descendencia. Pero todos los demás, dice, a ustedes los escogí para que recibiesen a mi hijo, ¿no? Ustedes son mi pueblo y los tengo, les di la ley para que se pudieran portar mejor. Pero yo voy a bendecirlos y voy a mandar esa simiente, que esa simiente se llama Jesucristo. Y la tienen que recibir. ¿Eh? Pero aquí le está recibiendo. Regresando aquí a Romanos 9, dice, a Esaú, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Que pues diremos que hay injusticia de Dios en ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Así es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso tenemos que orar cuando queremos que una persona llegue a Cristo y decirle, Señor, ten misericordia. Señor, yo me vengo a pegar a tu misericordia. Y te pido, Señor, por tu misericordia que es nueva cada mañana que llames a Cristo a tal persona. ¿Sí? Y lo mismo cuando un hijo de Dios está frío de esas paletitas que muchos hermanos están muy fríos o se han alejado, pero sabemos que nacieron de nuevo. Tenemos que decirle, Señor, ten misericordia de tal persona, porque todo es por misericordia. Todo es por misericordia, mis hermanos. Y entonces, aquí es que dice aquí, no depende del que quiere, ¿sí? No depende del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Mucha gente quisiera ministerios y ser un instrumento tremendo de Dios y quisiera tener estadios llenos y todo, pero Dios conoce los corazones, mis hermanos. Dios conoce tu corazón y mi corazón y sabe cuando eres una persona humilde, eres una persona que no estás buscando tu gloria, no estás queriendo hacer tu reinito, sino quieres reconocer el reino de Dios, ¿no? Entonces, y además, lo más importante también es estarse dando cuenta de tanta tiniebla que todos tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no depende del que quiere, sino de que Él tenga misericordia. Pero es en la simiente, ¿sí? Gálatas 3:14 nos vuelve a decir con mucha claridad. No es del que quiere, sino en la simiente viene la bendición.
tú estás en la simiente. Si naciste de nuevo, estás en Cristo y estás en la simiente. Dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿sí? La cual es Cristo, porque mira, cuando tú lees Mateo y ves todo el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, te das cuenta que hay mucha gente que no se portó bien y de ahí viene la promesa. Y de ahí viene la promesa porque dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Esaú quedó fuera. Y Jacob a Judá y a sus hermanos como pueblo, pero no venía la descendencia. Y después dice, Judá engendró a Tamar, a Fares, y a Sara, Fare a Esrón, y Esrón a Aram. Aram engendró a Anibadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rabá, a Boz engendró de Ruth, ¿sí? Fíjate de Ruth, ¿sí? Acuérdate de esa historia que ella no era del pueblo y fue el instrumento para que Boz, que si era del pueblo, viniera la promesa. Engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Recuerda que el profeta va buscando a Isaí, dice, ¿dónde están tus hijos? ¿No? Y ya le muestra a todos y, no, te falta uno, te falta David. Isaí engendró al rey David, por eso le decían hijo de David. Y el rey David engendró a Salomón. ¿Se portó bien Salomón? No, o sea, se empezó a portar muy bien, pero terminó muy mal Salomón. Y dice, engendró a Salomón de la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán. ¿Te acuerdas que Roboán quería hacer pleito cuando ya estaban divididos los dos pueblos, que se habían quedado 10 tribus en el norte y 2, que era la de Benjamín y la de Judá, ¿sí? Y entonces quería ir a hacer pleito. Y si ves la historia de Roboán, dices, no puedo decir que dice, Señor, de ahí viene la promesa. Sí, de ahí viene la promesa. Dice, de un hombre que no se portó bien, ¿sí? Dice Roboán, Abías y Abías a Asa tampoco. No recuerdo, lo estaba yo tratando de buscar en mis estudios, y Asa no había sido, creo que no fue tan bueno, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero no lo quiero decir hasta que lo vuelva a confirmar. Y entonces vemos aquí que está Ezequías, está Josías, que se portó muy bien, ¿no? ¿Sí? Pero también engendró, en esa línea, vienen gente que no se portó bien, ¿no? Y entonces, pero finalmente llegamos aquí, al 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y a ver, dices, si José no fue realmente el padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dices, ¿por qué entonces aquí dice de José? Si María fue envuelta en una luz, en un manto, y concibió en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Porque el ángel le dice a María, va a venir la luz del Espíritu y te va a cubrir. No me acuerdo bien de la historia, sería cosa nada más de leerla aquí en Lucas y darnos cuenta de cómo fue. Pero mira, esto es como el pacto que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos. La noche que fue entregado, el Señor Jesucristo tomó el pan y tomó un pan que habían preparado, desde luego sin levadura, y les dijo, comed, que este es mi cuerpo. Y todos sabíamos que era un pan, y es el mismo que celebramos en nuestra Santa Cena.
Después tomó el vino en una copa y dijo, esta es mi sangre, y era vino. Pero qué importante que por medio de la fe es una realidad, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo, todas estas cosas son por fe. Aquí estamos viendo que realmente la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, la promesa, la simiente va a dar a José. Aquí lo vemos, viene a dar a José, dice, versículo Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo no era hijo de José, era hijo de Dios. Era hijo de Dios y María fue el instrumento para que nuestro Señor Jesucristo llegara aquí a la tierra. Berta, qué gusto. Creo que te saludé hace rato, pero hoy sí veo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, aquí nosotros seguimos leyendo esta parte, la importancia de que Isaac bendijera a Jacob. Ahora, a ver, pregúntate, ¿era importante que Isaac bendijera a Jacob? Era importantísimo. Ahora, ¿dependía de Isaac? No, Isaac tenía que dejar que Dios hiciera la obra. ¿Dependía de Rebeca que lo bendijera? No, no tenía que depender de esa, porque Dios ya le había dicho a Rebeca claramente, ¿sí?, que el mayor serviría al menor. Y después les dice al pueblo claramente, mira, a Esaú aborrecí, a Jacob amé, porque ese era mi propósito. Ese era mi propósito. Entonces, era clave la bendición que se tenía que dar hacia los hijos, porque era la promesa hecha de Dios a Abraham. Y mira, vamos a ver la bendición que Dios le da a Jacob y cómo la peleó después Esaú. Todos sabemos esa historia, ¿sí? Dice, en Génesis 27, del 1 al 4, viene donde viene el plan donde Dios dijo, el mayor servirá al menor, ¿no? ¿Sí? Génesis 27. Génesis 27 del 1 al 4, ¿sí? Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, no, espérame. Sí, permite. Es decir, Isaac, sí lo anoté así, permíteme. Isaac iba a bendecir al mayor. ¿Y qué iba a hacer Dios para que fuera Jacob? Ese es un asunto que Dios no nos los muestra, pero ese era el plan. Pero Isaac no estaba mal, iba a bendecir a su hijo mayor, como era acostumbrado, ¿no? Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí, padre. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé qué día, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y traerme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que yo muera. Es decir, ese era el plan de Isaac, de bendecir al mayor. ¿Qué iba a hacer Dios? No lo sé. Pero ahí Rebeca intervino para que recibiera. Así es que el plan era de que iba a ser así, ¿no? Por eso dice en Génesis 25:20, para que lo recuerdes tú y yo, nos debe quedar muy claro esta parte donde dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Pandarán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, ¿sí? Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así que van a estar peleando, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Sí? Así es que dice, y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos. Sí, aquí ya está claro. Había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Sí? Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. ¿Sí? Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 70 años cuando ella dio a luz. ¿Sí? Y era Isaac de 70 años, 60 años. O sea, se casa de 40. Y el Señor Isaac estuvo orando por su mujer 20 años y su mujer concibió. La fe y la paciencia heredan todas las promesas. ¿Sí? Así es que aquí vemos esta promesa donde Dios dijo que en Isaac te será llamada descendencia, en Jacob te será llamada descendencia, en Judá te será llamada descendencia, en Isaí te será llamada descendencia, en David será llamada descendencia. Así, hasta que llegue la promesa que se llama Cristo, por el cual todos podemos tener las bendiciones de Abraham, porque todos los que somos de fe somos hijos de Abraham y alcanzamos las promesas prometidas a la promesa. Amén. Así es que dice claramente en Génesis 27, 24 al 29, ¿sí? Dice, vamos a ver, ve la manera de bendecir, ¿sí? Dice en el 27, 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y besa hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo. Dios te dé que los cielos abiertos y las glosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Estas promesas son las mismas que hizo Dios con Abraham. Son las que tenemos tú y yo. Y dice aquí, sírvante pueblos. O sea, los pueblos te sirvan. Jesucristo es el Rey de Reyes. Sírvante pueblos. Y naciones se inclinan a ti. Amén. Las naciones se inclinarán hasta nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sé Señor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeren. ¿Sí? Esta es la bendición que Isaac le dio a Jacob pensando que era Esaú. Por eso Esaú anheló después la bendición. Isaac no pudo darle la bendición a su hijo Esaú porque ya se la había dado a Jacob, mis hermanos. Ya se la había dado a Jacob y no podía dar otra bendición porque tenía que ser la bendición a la simiente y no a las simientes. La bendición tenía que ser a la simiente y no a las simientes. Y la simiente es Cristo. Por eso vemos en la historia que después Esaú llega y le dice, ahora sí bendice, y entonces dice,
Dice en el versículo 32, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú, el mayor. ¿Y qué pasó con Isaac? Se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes de que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su clamó con un grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Saúl respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo, Esaú, he aquí que yo he puesto por señor tuyo a tu hermano, y le he dado por siervos a todos tus hermanos del trigo, de vino, y le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hija mío? E Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición? Y Isaac dijo, no más tengo una, porque es a la simiente. No tengo más que una, porque es ¿a quién? A la simiente. ¿Y la simiente quién es? Cristo. ¿Por qué tú eres bendecido con Abraham? Porque estás en la simiente. ¿Quién es la simiente? Se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Quién es la simiente? Se llama Jesús. Jesucristo es la simiente. Y no hay otro lugar de bendición. No existe otro lugar de bendición. El único lugar donde hay bendición es en la simiente. Y Saúl quiso ganarla. Dice, y Saúl respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu votación en glosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Isaac dijo, no hay más que una bendición a la simiente. ¿De dónde lo aprendió? De su padre Abraham, que Dios le había dicho, y en tu simiente bendeciré, y no a las simientes, solamente en tu simiente. Y esa simiente se llama Cristo. Y nosotros somos bendecidos con la bendición de Abraham, porque tenemos en nuestro corazón a la simiente. Aleluya. Aleluya, mis hermanos. Cierra ahí tus ojos y Padre mío, creador del cielo y de la tierra, cuán grande eres tú, Señor. Porque de tal manera amasaste el mundo que tú deseas que todos sean salvos, para que en tu simiente, Señor, la simiente que le diste a Abraham, todas las naciones puedan ser bendecidas, Padre. Dependerá de muchos y que tú tengas misericordia de muchos para que los llames a Cristo. Pero hoy nos gozamos de que todos tus hijos de palabra de vida están en la simiente que es Cristo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. A Dios sea la gloria. Carmen, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. De veras, dale toda la gloria a nuestro Señor Cristo. Cuántos misterios podemos encontrar y que Dios nos los puede revelar y saber que tú estás en la simiente. Eres parte de la simiente. Es ahí donde recibes la bendición. Bendeciré a los que te bendiga y maldeciré a los que te maldigan. Y eso lo hace Dios. Dios te guarda, Dios te protege, Dios te sana
Dios es todo, Jesucristo es todo porque es la simiente. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, Carlos Lucero. Qué bendición. Que mi oración es que hayamos comprendido este estudio, que me gustaría, mis hermanos, ¿sí?, ampliarlo un poco más para que nos quede más claro por qué es en la simiente, por qué Isaú no la pudo tener y poder comprender más toda la profundidad de esto. Y seguimos estudiando toda la cronología del Antiguo Testamento para entender que Dios es bueno en gran manera. Cualquiera dirá, qué injusto que haya aborrecido a Isaú, qué injusto que a Ismael, y sin embargo Dios en su grandeza, en la gran tribulación, va a meter a los árabes, a todos los ismaelitas, va a meter a toda esa gente que aparentemente estaba fuera de la simiente, para llevarlos ¿a dónde? A la simiente, que es Cristo. Aleluya. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, gracias te damos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos gozamos de estudiar tu palabra, de recibir tus enseñanzas, Señor, de mostrarnos cuán grande y poderoso eres, Señor. Te damos gracias tanto que nos hayas puesto en Cristo, tu promesa que le hiciste a Abraham, que es Cristo, Señor. Es ahí donde estamos, Padre, donde está tu promesa, donde está la bendición. Allí es donde tú envías la bendición sobre Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ya se me pongo un poquito el tiempo, pero estaba rescatando el tiempo de ayer. Dios me los bendice mucho. Estamos pendientes. Bye, mis hermanos. Gusto en saludarlos. Mañana tenemos prédica, acuérdense. Domingo tenemos servicio también. Ya vamos a abrir un curso de matrimonios también, mis hermanos. Voy a hablar con Pedro, con Gonzalo, para que abramos un curso otra vez de matrimonios, ya otra vez pegado al manual y todas esas cosas, porque hay gentes que están por casarse y necesitan el curso. Creo que por ahí Dianita me está escuchando y Pedro, así es que ya les llamaré para que ya empecemos a organizar ese curso, que va a ser por línea, sí, porque estamos esperando cómo lo vamos a hacer, porque tenemos gente que se va a casar aquí en Valle y gente que está por casarse también ahí en la Ciudad de México. Gloria a Dios, mis hermanos. Bye.